panel por José Carlos García y la participación de Gloria Gómez, Jorge Puentes, Daniel Reggiani y Mónica Lombana. Un panel que nos mostrará cómo la nube está revolucionando los ecosistemas digitales. Así que todos conectados a continuación, aquí los van a ver. Y nuestro editor multimedia del tiempo, que está aquí al lado, mi colega, que venga adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero invitar entonces a Mónica, a Daniel, a Gloria y a Jorge para que me acompañen aquí arriba en este panel en el que vamos a hablar de un tema que es relevante y agradeciéndole por supuesto a la gente de Sirio en esta invitación para este importante evento que todos los años siempre disfruto poder acompañarlos. Me voy a hacer acá. Si quieren, yo me hago acá contigo y exactamente, y ya los demás nos sentamos allá e iremos compartiendo el micrófono acá juntos para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con personalización y eficiencia en términos de centros de datos y de infraestructuras de cómputo. Sabemos que estamos en un momento en el que claramente desde lo tecnológico hemos llegado a un punto de desarrollo de eficiencia en términos de procesamiento, de capacidades técnicas como tal, del manejo de información. Y hay otras consideraciones que empiezan a jugar sobre la mesa muy importantes en las plataformas en la nube, en términos de personalización y eficiencia, que tienen que ver con todo el tema de sostenibilidad, de mejores prácticas, de cómo entra a jugar todo este tema además en el desarrollo de la inteligencia artificial y de la apropiación en los negocios. Un tema que vamos a desarrollar junto con, las personas de su derecha hacia acá, está Jorge Puentes. Él es el líder de portafolio de consultoría de Hewlett Packard. Luego sigue Daniel Reggiani, quien es el Technical Expert de infraestructura para Hitachi en Latinoamérica. Luego nos acompaña Mónica Lombana, quien es la Country Manager de Siena. Y aquí a mi izquierda está Gloria Gómez, quien es Country Manager de Infinera. Gracias por estar con nosotros en este panel muy importante y quiero comenzar muy rápidamente contigo, puntualmente, Gloria, para que hablemos específicamente de qué manera podemos empezar a hablar, y esta es una pregunta que les voy a hacer a todos los demás en el panel para que vayan pensando en esas respuestas, podemos equilibrar puntualmente el crecimiento natural de las infraestructuras de TI digitales en términos de la sostenibilidad y de las mejores prácticas, porque estos temas además, hay que decirlo, no son, y lo digo con el mayor respeto, no son postizos, no son posturas, sino que hacen parte genuinamente de lo que hacia adelante, cuando hagamos negocios de nube, cuando hagamos tratamientos de infraestructuras, esto es muy relevante y va a ser muy relevante cada vez más. Así que, Gloria, bueno, bienvenida y cuéntanos exactamente qué piensan ustedes en ese tema del crecimiento equilibrado de las infraestructuras en términos de sostenibilidad y mejores prácticas. Buenas tardes. Bueno, como parte de la estrategia de sostenibilidad, para crear un ecosistema robusto y que sea escalable, lo tenemos como dirigido en tres estrategias o tres directivas. La primera es la parte de personalización. ¿Qué pasa? Usualmente, digamos, el usuario piensa que yo subo toda la nube y la ven como muy etérea, pero ya nos dimos cuenta que detrás de esta nube tenemos una infraestructura. ¿Cómo hacer que sea eficiente, sostenible? Tenemos que diseñarla a la medida del usuario, ¿listo? Para poder, digamos, dedicarle un ancho de banda adecuado, por la tecnología que haya detrás de ello, poder asignar un ancho de banda dinámico, colocar una latencia menor. También podemos hacer una infraestructura que sea escalable, o sea, que sea adaptable al usuario. No el hecho de que yo asigne y asigne recursos que estén ahí muertos esperando, gastando un montón de energía, espacio, sino que yo pueda ser escalable en el tiempo de una forma muy eficiente. Como segundo punto, la parte de optimización de las redes. Sabemos la parte, digamos, yo soy en la parte de infraestructura, nuestra empresa está en la parte de infraestructura. Entonces, ¿cómo optimizamos esto para ser eficientes en la parte verde? Acercar los centros de datos. Siempre hablamos de cable submarino, que cómo interconectamos todos los países, cómo acercar esas latencias menores, esa experiencia de usuario desde la costa hacia Bogotá, cómo extender una fibra óptica más eficiente, cómo optimizar esos equipos, cómo densificar la parte de las data centers. ¿Qué implica esto? También que traigamos el contenido más cerca a Bogotá, más cerca a Medellín, más cerca a donde están las empresas. Para poder densificar y ser sostenibles, tenemos que pensar en hacer soluciones innovadoras, que sean verdes, que sean eficientes tanto en espacio y en potencia. Digamos, en la empresa Infinera como tal,
se caracteriza en esta parte de innovación, en hacer soluciones sostenibles, que cada evolución disminuye un 30% de la parte de consumo de energía. Como tú mencionabas, debemos pensar en esa parte verde, no solo crecer por, listo, ser los primeros en la parte de data center, los primeros de conectividad, debemos ser conscientes en esa parte. Y finalmente, la última estrategia es la parte de innovación, que va muy de la mano de la conciencia verde, del hecho de poder cada vez que haga una generación nueva, obtener eficiencias y reducciones en mi huella de carbono, crear innovaciones en la parte de chips, de modulaciones, etc. Muchas gracias. Muy bien, Gloria, ese tema es bien importante porque además saben ustedes que hay un montón de compliance y de prácticas y de certificaciones en este tema puntual de sostenibilidad y eficiencia operacional de plataformas en la nube que cada vez van a ser más la constante y van a ser muy importantes y casi que requisitos o prerequisitos a la hora de implementar estas soluciones. Por eso quiero preguntarle a Jorge Puentes de Hewlett Packard, que tienen digamos, mejores prácticas también muy apropiadas. Jorge, de tu punto de vista, en esa misma pregunta, ¿cómo se puede equilibrar puntualmente este tema del crecimiento de infraestructura en términos de sostenibilidad? Ok, bueno, muchas gracias, José. Pues realmente, dándoles un poco de contexto, debido al crecimiento exponencial de los datos desde el borde hasta la nube, generados pues por billones de sensores que hay alrededor de las diversas compañías, ha generado como tal una necesidad gigantesca de, además efectivamente de poder almacenar, controlar y pues monetizar datos, ha disparado también como tal el poder poner sobre la mesa diversas infraestructuras que permitan pues hacer todo este manejo, ¿no? El manejo de toda esta cantidad de información. La problemática como tal que se puede estar generando es efectivamente en que todos esos datos requieren demasiada infraestructura, ¿no? Demasiada infraestructura requiere mayores BTUs, requiere mayores watts consumidos en los data centers y efectivamente esto requiere mayor ocupación en data centers, ¿cierto? Entonces, esto genera una dificultad de cierta manera para una estrategia sostenible, ¿sí? Pero ¿cuál es posiblemente la estrategia que está girando alrededor de esto? Cada vez los fabricantes como nosotros, como Hewlett Packard Enterprise, estamos diseñando chips más pequeños, de bajos consumos, que ocupan menos espacio en los racks, manteniendo la potencia de procesamiento en los diversos sites. Y pues esto efectivamente ayuda a esa mejora, a esa reducción de CO2 y pues reduce también los consumos energéticos en los diversos data centers, ¿no? Entonces, hacia allá como tal vemos que está enfocada la estrategia general. Nosotros, ¿qué estamos haciendo también? Tenemos propiedad intelectual para las diversas soluciones de High Performance Computing, basadas en refrigeramiento por agua, ¿cierto? Que eso efectivamente reduce ampliamente la generación de CO2 y también reduce ampliamente el consumo energético, ¿sí? Entonces, a nivel tecnológico, nuestros equipos, tanto de compute, tanto de almacenamiento, de networking, están basados en este tipo de tecnología, apoyando a nuestros clientes precisamente en su estrategia de sostenibilidad, ¿ok? Ahora bien, pero ¿cómo definir las cargas de trabajo que tienen que alojarse en este tipo de infraestructura? Nosotros tenemos desde el área de consultoría todo un menú de ofrecimiento para poder entender cuál es el mejor destino de las diversas cargas de trabajo. Nosotros no estamos en contra de la nube pública, por el contrario, somos una empresa de nube híbrida, donde ponemos lo mejor del mercado en el on-prem, integramos la nube pública para poder balancear las diversas cargas y con eso llevar al mejor destino la carga de trabajo de nuestros clientes. Nuestra estrategia es que al 2040 ya seamos una compañía net cero, o sea, carbono cero. ¿Okay? Una meta bien ambiciosa, además que hace parte, como les decía, de esa sostenibilidad que viene creciendo, que viene siendo cada vez un estándar en estos temas de infraestructura. Y pues bueno, Hitachi, que es una compañía que ha desarrollado también mucha tecnología, muchas patentes y conocimiento alrededor de los data centers. Daniel, ¿qué nos puedes contar al respecto del tema de sostenibilidad y cómo lo trabajan ustedes? Como ustedes saben, Hitachi es una empresa japonesa en el fondo y tiene una cultura de la sostenibilidad que va más allá, digamos, de la moda actualmente, ¿sí? Entonces,
En ese sentido hemos trabajado mucho en lo que es ofrecer productos que tengan una economía circular más grande, más larga. O sea, porque evidentemente lo que tiene que ver con lo que es data center verde implica menor desperdicio de los componentes. Entonces, de esa manera, si uno diseña infraestructura que puede actualizarse modularmente, porque hay muchos elementos de las infraestructuras que tienen distintos ciclos de vida, de alguna forma estira el ciclo de vida de una manera sabia de esos componentes. ¿A qué me refiero con esto? Es común encontrar en el mercado que la tecnología tiene como una obsolescencia programada, ¿sí? 3 años, 5 años es lo que todo el mundo habla y dice, bueno, después de ese tiempo tengo que reemplazar la tecnología que tengo. Sin embargo, hay tecnologías que no tienen ese ciclo, digamos, ¿sí? Es común ver la ley de Moore, todo el mundo la conoce, que los procesadores avanzan más rápido que las tecnologías de almacenamiento o de networking. Con lo cual, si uno modulariza el diseño de la infraestructura del centro de cómputos, puede actualizar módulos sin tener que actualizar toda la máquina y de esa manera se reduce el desperdicio, se reduce la huella de carbono y se estira el ciclo de vida a 7 o 10 años, lo que es muy bueno para las economías verdes. ¿Sí? Vale, Daniel, muchas gracias. También nos acompaña la Country Manager de Ciena. Ciena es una compañía internacional muy importante en temas de infraestructuras ópticas, de routing, de servicios de automatización también de software. ¿Cómo ven ustedes, Mónica, puntualmente? Y gracias por acompañarnos. Ella es Mónica Lombana, la Country Manager de Ciena aquí en Colombia. ¿Cómo ven ustedes este tema también de sostenibilidad? ¿De qué manera pueden los clientes saber que cuentan y que cumplen, sobre todo con esos términos que son ahora y cada vez serán más solicitados? Gracias, José Carlos. En realidad el tema de sostenibilidad para Ciena no es nada nuevo. Realmente nosotros nos venimos adaptando a todas las especificaciones del Acuerdo de París desde hace muchísimos años y ha sido un punto predominante dentro de todos nuestros procesos internos. Adicionalmente, pensando un poco más en la adopción de la inteligencia artificial, suena un poco contradictorio, ¿no? Es decir, más inteligencia artificial, pero consume muchísimos más recursos. ¿Verdad? Y realmente, vuelvo al punto, es un tema contradictorio. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues también hay un tema de pensar en cómo la inteligencia artificial puede apoyar todos estos procesos, porque es el reto más grande que tenemos las empresas de tecnología. Cómo generar cada vez soluciones que realmente, como tú lo decías, generen mucho menos ciclos de obsolescencia, que todos los recursos que tú pongas en disposición física de la infraestructura de los data centers, de las redes, realmente tengan mucha más permanencia en el tiempo y cómo todos los procesos de automatización pueden lograr que todos estos componentes, todos estos recursos a nivel de espacios, energías, discos duros, CPUs, etcétera, bueno, GPUs, etcétera, en realidad sean optimizados, sean usados de una manera mucho más eficiente a través del tiempo. Entonces es ahí donde la inteligencia ya aplicada a toda esta tecnología empieza también a generar sus propios ciclos y procesos de aprendizaje para hacer de toda esta infraestructura muchísimo más eficiente a través de todas las aplicaciones que quizá muchas de nuestras compañías precisamente hoy en día desarrollan. Pues Mónica, me das pie para entrar de cabeza ya en el tema de inteligencia artificial, porque efectivamente, como usted bien dice, ahí hay una disyuntiva de qué manera la inteligencia artificial es el camino, es lo que estamos todos pues muy expectantes de ver de qué manera apropiamos y demás, pero también hay que decirlo, la inteligencia artificial, como bien dice, tiene unos requerimientos de consumo en términos de procesamiento pues impresionantes. El tema no es capacidad técnica, el tema es energía, el tema es enfriamiento, el tema es cómo la utilizamos, pero también la huella de carbono pues va muy en tono con eso. De esa manera le quiero preguntar, Gloria, ¿qué papel va a jugar entonces la inteligencia artificial en esa creación de centros de datos sostenibles, eficientes, conscientes? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ayuda la IACA? Sabemos que con la inteligencia artificial podemos jugar con mucha capacidad de datos, ¿no? O sea, lo que prima acá, digamos, es como tener la parte de los datos, analizarlos y qué hago con ellos y cómo uso la IA para optimizar mis procesos.
Entonces, tengo, digamos, se miran como varios puntos aquí de acción. Por un lado, puedo, digamos, hacer un monitoreo del tráfico, hacer como una predicción inteligente de por dónde mis clientes están transmitiendo más, qué data centers están usando más, y con base en esto hacer simulaciones, hacer predicciones y reenfocar mi infraestructura en estos puntos. No dejar esta infraestructura vacía, esperando a que algún día sea llena, porque pues yo la tengo ahí por si algo. No, realmente enfocar esos esfuerzos donde deben ser. Eso que involucra, digamos, en mi red, que sea más eficiente, más productiva. Tú mencionas un punto muy importante ahora, la parte de aire acondicionado. Una forma también de usarla ahí, no solamente ver el tráfico, ver, hay un posible riesgo de seguridad, también identificarlo. También ver la parte de eficiencia en la parte de BTUs. Mirar qué nodos o qué data centers me están creando más conflicto en la parte de aire acondicionado, dónde me está exigiendo más la máquina, más GPUs ahora. También lo puedo usar para ello, como optimizar esta parte de los procesos. Obviamente va también del lado de la innovación, que creo que aquí todos los vendedores de tecnología la estamos usando. Cómo usar todos esos datos que estamos recopilando en las diferentes capas de red, desde la parte de usuario, la parte de infraestructura, cómo unir toda esta información y usarla en el beneficio del desarrollo de cada producto, ya sea la parte de aplicaciones, ya sea parte de la tecnología, ya sea la parte de chips. Un tema además de optimización del uso de recursos, que claramente ahí la inteligencia artificial tiene mucho para dar y para ayudar en ese tema de sostenibilidad. Jorge, en Hewlett Packard, ¿cómo ven ustedes este tema de qué papel va a jugar entonces la IA en todo esto de la sostenibilidad? Bueno, efectivamente, la inteligencia artificial es supremamente clave en el contexto de tecnología en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? La IA va a ayudar como tal a regular los centros de datos, el tema operativo. Vemos la inteligencia artificial como el camino requerido para poder hacer de centros de datos más eficientes, ¿no? Que puedan fácilmente hacer balanceo de cargas dentro de diferentes ámbitos, entendiendo la necesidad de distribución de recursos de los diversos dispositivos, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que efectivamente la inteligencia artificial es supremamente importante para los centros de datos y la evolución como tal del modelo operativo que tienen nuestros clientes y que tienen efectivamente los centros de datos. ¿Okay? ¿Cuál es la estrategia como tal? Efectivamente usar AIOps que yo creo que muchos de ustedes ya lo tienen completamente identificado, y las necesidades asociadas a cómo el AIOps resuelve los diversos problemas operativos. Estos tienen que ser unos data centers que me permitan como tal, basados en inteligencia artificial, poder analizar esas cargas, ¿no? Poder analizar, poder hacer balanceo y poder distribuir de manera eficiente esas cargas, de tal manera que buscando todas las estrategias de sostenibilidad de nuestros clientes, buscando cómo reducir costos de consumo energético y reducción de CO2, pues la inteligencia artificial, por medio de todos los mecanismos que nos comentaba el anterior presentador, hacer uso extensivo y clave para poder hacer esas mejoras en nuestro modelo operativo también, y el del balanceo de cargas. Entre Hewlett Packard Enterprise pues tenemos también desde el área consultiva todo un abanico de opciones que permiten como tal hacer esos análisis de generación de CO2, cuánto es la reducción energética que yo puedo llevar mis ambientes, analizando aplicaciones, analizando pues los diversos componentes que hay alrededor de las diversas cargas de trabajo, que van a permitir como tal poner sobre la mesa diversos casos de uso desarrollados por nosotros para precisamente buscar esa eficiencia, ¿cierto? Esa eficiencia, esa transformación de los centros de datos que van a permitir pues a todas las corporaciones reducir costos y pues montarse en el bus de poder ir hacia una corporación sostenible. Una corporación sostenible que es parte fundamental de la discusión, de la conversación, bien sea porque la infraestructura de nube es pública, es híbrida, es privada, la situación que sea. Puntualmente son factores y sensaciones y sentido común que ha de aplicarse de manera transversal. Daniel, en Hitachi, ¿cómo ven ustedes esta implementación, el impacto de la inteligencia artificial en la sostenibilidad de los data centers? Gracias por la pregunta. De manera muy parecida a como lo ven nuestros colegas, estamos transitando prácticamente el mismo camino. Tal vez la diferencia sea que nosotros entendemos que la inteligencia artificial no tiene que residir solamente en los elementos que van a gerenciar el data center, sino que también tiene que venir incluida dentro de la infraestructura. Así como crear capas de inteligencia artificial para que muchas cosas sean resueltas dentro de la infraestructura
y que el cliente ni siquiera se entere de que hubo algún desvío en los parámetros de funcionamiento y fue corregida por la inteligencia artificial, digamos. Ese tipo de cosas también tiene que existir porque si no, obligaríamos a los clientes a tener una infraestructura enorme para resolver problemas que deberían resolver responsablemente los proveedores que somos nosotros, ¿no es cierto? Me refiero a, por ejemplo, gestionar la seguridad del acceso a las consolas, digamos, a lo que hoy en día es bastante común encontrar hardware root of trust dentro de todos los dispositivos para evitar que haya brechas de seguridad hacia dentro de la gestión o resolver temas propios del consumo de energía dentro de los equipos, porque ya casi todos los procesadores traen algún mecanismo para reducir el uso de consumo de ciclos y bajarle el consumo de energía, y eso se va a hacer naturalmente dentro del dispositivo sin necesidad de estar infiriendo en la infraestructura externa de gestión, ¿no es cierto? O sea, me parece que también hay una parte de responsabilidad del vendor en ese caso. Muy importante además, y esas prácticas o buenas prácticas de los vendors, como usted comenta, Daniel, están precisamente al servicio del desarrollo y de la implementación de estas soluciones y productos. Mónica, usted fue la que introdujo el tema de la inteligencia artificial en este panel, pero claramente también hay que tener en cuenta que hay un concepto alrededor de la anticipación y la adaptación puntualmente de estas infraestructuras, de estas soluciones, con orientación o con sentido o con foco en la eficiencia. ¿Hay alguna redefinición alrededor de la eficiencia en términos de plataformas que empiezan precisamente a adaptarse y anticiparse proactivamente dependiendo de las necesidades de las industrias y de los negocios? Sí, claramente. Yo retomo un poco de la presentación de Leonardo Barbero justo anterior, porque él ponía en escenario, en contexto, varios temas muy importantes que de pronto todas las industrias deberían tener presentes. Y es realmente dónde debe estar mi aplicación, dónde están mis clientes, y esa aplicación, cuál debe ser el edge de mi aplicación. En esa medida que se pueda tener el entendimiento de esa necesidad, porque aplicaciones en inteligencia artificial llueven todos los días, pero realmente cuáles son las que mi compañía necesita y realmente cuáles son las necesidades de la nube para poder correr todas esas aplicaciones es lo que una persona, un empresario debe tener presente dentro de sus diseños y de sus contrataciones de tecnología. Entonces, el nivel de eficiencia, teniendo presente que ya la inteligencia artificial de por sí te da un machine learning, un aprendizaje, un aprendizaje ya de por sí, un aprendizaje de los recursos, ya de por sí que los procesos se pueden correr de una manera mucho más automática. Realmente lo importante para que esto sea eficiente es dónde debe estar el edge de mis aplicaciones y dónde está el edge realmente de mi negocio. Y esto nos lleva a pensar en los diferentes escenarios que se plantean de las nubes, unas nubes un poco más centralizadas, y eso es importante empezar a discernirlo y a identificarlo, unas nubes mucho más distribuidas, unos data centers mucho más cerca de mi industria, de mi aplicación, de mis usuarios o definitivamente de mis procesos. Entonces ahí es donde realmente, si yo tengo identificados todas esas necesidades, los niveles de eficiencia se vuelven una realidad para la industria. Y ahí se pueden medir. Y ahí se pueden medir en su impacto, en el impacto generalizado que se busca en ese tipo de esfuerzos, porque hay que verlo así, como un esfuerzo global y transversal entre ingeniería y también los objetivos del negocio. Vamos a ir redondeando ya nuestro panel con preguntas ya más puntuales, con preguntas más particulares para cada uno de nuestros invitados, agradeciéndoles el tiempo que nos brindan de escuchar esta conversación. Gloria, yo le quiero preguntar, siguiendo con el tema de eficiencia, ¿cómo se redefine precisamente la eficiencia y la productividad de estas infraestructuras dependiendo de los contextos empresariales, las necesidades de cada una de las industrias? Ahí quiero retomar un poco la última parte que nombró Mónica, respecto a dónde ubico mi aplicación, digamos es en la parte del edge, o digamos cómo hacer esa o la pongo un poco más lejos.
Aquí algo que va de la mano es la parte de la interconectividad. Como nos mostraba Leonardo, digamos, hay diferentes arquitecturas de red. Yo puedo tener aplicación, digamos, muy cerca, digamos, si quiero hacer un streaming de video, tengo que tenerlo más cerca para que mi experiencia de usuario sea lo mejor, latencias más bajas. Si ya quiero ir a hacer, digamos, a procesar como tal el modelamiento de los algoritmos, los puedo llevar a una centralizada y llevarlo un poco más lejos. ¿Qué es importante acá? La parte de la interconexión de red. ¿Cómo se redefine esta parte? Hace muchos años hablábamos de la interconexión como, yo tengo un mayor ancho de banda, la medíamos en bits por segundo. Siempre decíamos, yo tengo un mejor ancho de banda que vos, entonces yo tengo la mejor interconectividad. Ahora ya no se mide así. Las empresas, ya cuando ustedes, digamos, alquilan un servicio, ya sea en la nube, ya sea un simple internet que lo conecten con un proveedor de telecomunicaciones, ya miran no solamente el ancho de banda, también miran la parte de la latencia, la parte de aplicaciones adicionales que me puedan brindar un mejor servicio, una mejor calidad de usuario. ¿Cómo redefinimos esto hacia la parte de infraestructura de redes? Por medio de la optimización de las mismas. La parte de optimización de los recursos, la parte de acceder a nuevas tecnologías. Es la forma en cómo estamos redefiniendo esa productividad. Si quiero ser más productivo, debo adaptarme a este nuevo entorno, acceder a nuevas tecnologías y siempre estar innovando. Siempre no decir, yo voy a lo de siempre, que voy a la fija, sino que voy a apuntarle a la innovación, a lo diferente. Muchas veces, digamos, ya nos hemos dado cuenta, las empresas de más éxito que tienen son las que primero toman la batuta en cualquier tecnología. Lo hacemos del lado de infraestructura, del lado de bases de datos, del lado de servidores. La idea es que esta una batuta la tomen todas las empresas para poder, digamos, ser diferentes y ser más productivos en ese entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Gloria Gómez, que es nuestra Country Manager de Infinera. Ahora, Jorge, ¿cree usted que nosotros podemos a esta altura considerar que las plataformas en la nube, puntualmente, son organismos virtuales que están o que tienen capacidad de autogestión? Absolutamente sí. O sea, las plataformas que normalmente estamos moviendo a diversos destinos, tanto de nube pública como nube privada, efectivamente se han transformado y han requerido unas funcionalidades propias de autogestión y automatización que son necesarias para garantizar un correcto balance como tal de dichas cargas de trabajo, ¿no? Nosotros, basado en nuestra estrategia de nube híbrida, donde nuevamente es nuestro mantra, tenemos un producto llamado GreenLake, que es nuestro offering de nube híbrida, donde tratamos precisamente de ubicar estas cargas de trabajo en el mejor destino. Esto lleva efectivamente una inteligencia artificial que va a permitir hacer un balanceo de estas cargas, van a permitir como tal hacer una autogestión y a la final, si la carga de trabajo se encuentra en on-prem, se encuentra en nube pública, se encuentra en un colocation, este tipo de soluciones que ofrecemos van a permitir como tal ayudar a nuestros clientes a poder ganar esas ventajas como tal de la autogestión y la automatización que tenemos alrededor de las diversas soluciones, ¿no? Entonces, efectivamente necesitamos esa autogestión, ¿sí? Para poder garantizar que los recursos se encuentren en el lugar idóneo, los recursos se encuentren balanceados de la manera adecuada y que efectivamente, como lo hemos venido hablando durante este panel, ayuden como tal a garantizar esa sostenibilidad unida con efectivamente una necesidad humana, que es poder ayudar a nuestro planeta para poder nosotros seguir acá, ¿no? Y mantenernos, y efectivamente usando la AI de una manera ética de tal manera que no remueva efectivamente las personas, sino que ayude antes a agilizar cosas que normalmente complican los tiempos, que extienden las respuestas rápidas que requerimos alrededor de lo que nosotros como clientes también podamos tener en los diversos centros de datos. ¿Okay? Entonces, definitivamente sí, es necesario efectivamente esa autogestión, son organismos vivos, realmente los ambientes de nube híbrida y pues es importante por favor tenerlo presente. Muchas gracias, Jorge. Daniel, en ese mismo sentido, ¿cuál es la opinión de Hitachi, la visión que tienen en términos de pensar a la nube como y las infraestructuras como organismos virtuales con esa capacidad de autogestión? Sí, la nube nació, digamos, con dos premisas que son
la autogestión, digamos, automáticamente uno puede gestionarse recursos casi sin intervención de un humano, y eso está hecho de alguna forma con inteligencia artificial, ¿sí? Tal vez no la clásica, pero sí incipiente y funciona muy bien siempre. Y el otro es la hiperescalabilidad, digamos, la capacidad de poder crecer y de crecer con las cargas de trabajo, por lo cual la inteligencia artificial también está monitoreando todo eso. Así que perfectamente entra en ese concepto. Hay cosas que tal vez no vemos, digamos, bueno, yo no soy usuario de la nube, pero sí vendo equipamientos para nube, pero no vemos que además del otro lado se está usando inteligencia artificial para hacer predicciones de mantenimiento. Tareas que uno no ve, pero sabe que sus cargas de trabajo en realidad se están moviendo de un lado al otro porque hay que parar cierta infraestructura para hacerle, no sé, un upgrade de microcódigos, ese tipo de cosas que ocurren detrás del telón, pero que están ocurriendo precisamente gracias a la inteligencia artificial, ¿no es cierto? O sea, hay muchas más cosas. La seguridad. Acá en la presentación anterior se mencionó mucho todo eso, y tal vez sea imperfecta la seguridad que podemos aplicar todavía, ¿no? Con la inteligencia artificial, pero es lo mejor que tenemos y mucho más rápido que un ser humano. Así que ahí también las empresas que tienen servicios de nube usan mucho esa tecnología para aplicar seguridad a los usuarios. Gracias, Daniel. Mónica, ¿existen diferencias tangibles entre nubes genéricas e industriales o hechas puntualmente de manera vertical para industrias? Sí, claramente, porque las necesidades en procesos de todas las industrias no son las mismas. Hay nubes completamente genéricas que son escalables, procuran los recursos que necesita una compañía, pero hay nubes industriales que son mucho más de propósito específico y que tienen unas altas especificaciones a nivel de sus requerimientos, de su latencia, como lo mencionaba hace un rato Gloria, y que definitivamente tienen que tener otro tipo de atención dentro de todo el ecosistema que se gesta para dar ese tipo de recursos. Muy bien, vamos a ir redondeando entonces este panel. Les quiero pedir que en un par de minutos, máximo 3, les dejemos un mensaje a las personas que están aquí acompañándonos, agradeciéndoles por supuesto y nuevamente su presencia en este panel, un mensaje que permita, si yo soy una persona que está al frente de un tema de infraestructura, una persona que lidera un área de data centers, que necesita este tipo de servicios, ¿cuáles son esos 2, 3, 4 temas que deben tener sí o sí en cuenta a la hora de seleccionar, de modernizar, de cambiar, de ajustar, de hacer lo más óptimo posible esa selección de soluciones de infraestructura propia, híbridas o públicas, para que nos queden esos mensajes claros de la visión de ustedes, que son grandes expertos en este tema, y pues nada, que sean esos consejos. Comencemos contigo, Gloria Gómez, nuestra Country Manager de Infinera. Yo lo resumiría en 3 palabras: inteligencia artificial, innovación y colaboración, ¿vale? Bueno, inteligencia artificial, creo que ya han escuchado mucho en este panel de las ventajas que pueden llegar a tener usándola. Va de la mano mucho de la parte de la innovación. No quedarnos esperando a que nos lleve el río, siempre ir adelante, ¿vale? Pero esto va de la mano con la parte de la colaboración, que es algo que no hemos mencionado en este panel, perdón. Siempre estar, digamos, en estos grupos de desarrollo, en estos grupos de innovación, digamos que crear una tecnología X, o digamos estoy en una empresa que quiere innovar en la parte de transporte público, no sé, estoy inventando algo. Entonces, meterme en estos foros colaborativos, entender dónde está la tecnología, entender las tendencias, no solamente leer, sí, está muy chévere la tendencia, allá por allá sirve en Estados Unidos, en Europa, no, realmente traer esto acá y poderlo aplicar. El líder que es capaz de entender, de ver esas tendencias desde antes, las puede analizar, es capaz de traerlas a su empresa. ¿Esto qué va a hacer? Que pueda formarse líderes aquí en Colombia y que sean expertos en su tema, que puedan liderar, digamos, en la rama en la que ustedes estén. Para mí la palabra más importante acá es la parte de colaboración y estar siempre como a la vanguardia de lo que está surgiendo en la parte tecnológica. Muchas gracias. A ti, Gloria, muchas gracias por tu presencia y por tu tiempo en este panel. Jorge Puentes, nuestro líder de portafolio de consultoría de Hewlett Packard, ese mensaje. Bueno, yo tomaría realmente como foco la sostenibilidad. Si una organización se basa en ser sostenible,
va efectivamente a usar la AI para poder buscar cómo ser más flexible, cómo buscar un mejor modelo operativo, va a buscar cómo liberar cargas y balancear estas cargas en diversos ambientes de nube híbrida, va a buscar también cómo garantizar la observabilidad de todos estos ambientes híbridos y efectivamente va a beneficiar en los diversos casos de negocio, ya miremoslo como casos de negocio más que casos de AI, que van a realmente empujar las diversas estrategias que tienen sus organizaciones, ¿no? Entonces, si el marco general o la punta de la pirámide es sostenibilidad, de allí va a venir como tal muchas estrategias, se va a poner sobre la mesa muchas definiciones de AI, casos de negocio que se requieran para efectivamente poder modernizar, para poder sacarle el jugo a los datos y volverlos dinero y poder efectivamente ayudar a sus empresas como tal a brillar. ¿Sí? Entonces, sostenibilidad como tal es el pilar que nosotros recomendamos para todas las decisiones de negocio que ustedes tienen. Muy bien, muchas gracias Jorge de Hewlett Packard. Daniel Reggiani, el Technical Expert de Infraestructura en Hitachi Latinoamérica. Ese mensaje para las personas que nos ven. Bueno, yo coincido con Jorge aquí de que la sostenibilidad es algo insoslayable y que es una responsabilidad enorme. No sé si ustedes saben, digamos, pero yo en un informe que vi de 2022, los data centers generan el 4% de los gases de efecto invernadero en el mundo, ¿no? Además del 10% del consumo de energía, de toda la energía que se consume en el mundo. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar en muchos frentes, no solamente la tecnología en sí. La tecnología tiene que dar esa ventaja, pero también pasa por las certificaciones. O sea, las empresas que producimos tecnología tenemos que mostrar certificaciones en ese sentido para que eso no quede en un PowerPoint. ¿Sí? Que realmente lo que se está haciendo es responsable y eso va a ayudar a quienes consumen esa infraestructura a mejorar su estrategia verde, digamos. ¿Okay? Otro tema que no se mencionó acá y que me parece válido mencionarlo, que no tenga que ver con el mensaje de Hitachi, es la educación. Nosotros, hoy en día, la mayoría de las empresas educan o reeducan a sus funcionarios en lo que es el uso responsable de la energía y de del manejo de los recursos dentro del centro de datos. Sin embargo, ustedes saben que reeducarse a cierta edad es más complicado porque hay que empezar muchas cosas de vuelta. O sea, nosotros también tendríamos que tener no solo incentivos del gobierno para ayudar a que las empresas adopten tecnologías green o verdes, sino que además eduquen desde el cero a los niños para que la generación que venga ya tome esto como un cambio cultural aceptable. Entonces me parece también importante mencionarlo. Y me fui del tema, pero tenía que decirlo. No, pero está muy bien y te agradecemos, Daniel, esa visión además de carácter regional que sirve mucho y que además pues, lleva un mensaje de fondo relevante de la importancia de la sostenibilidad con números, que es importante entender también y es parte de la apuesta de Hitachi en la región. Mónica, puntualmente ese mensaje para las personas que nos ven. Bueno, pues realmente Daniel me dio una gran idea con la educación, pero como decimos, vamos a educar nuestra industria, nuestros clientes, eso no lo decimos, ¿no? Sin embargo, sí me parece importante tomar un punto de conciencia en realidad en nuestras inversiones de tecnología. Y nuestro punto de conciencia es revisar certeramente las industrias, las compañías, las empresas que realmente generan muchísima investigación y desarrollo a fin de generar productos que optimicen todos los recursos que hoy en día existen. Eso es hacer mucho más con menos. Y no estamos hablando en términos de ahorro, porque el ahorro siempre va realmente en un impacto financiero y es lo que todo el mundo queremos ver, pero yo creo que es más allá de mirar realmente dentro de todas las compañías cuánto gastan en investigación y desarrollo precisamente para diseñar productos que se usen a lo largo del tiempo y que realmente generen sostenibilidad. Eso es como, me parece un mensaje fundamental, porque eso hace la diferencia de muchos de los que estamos acá y hace la diferencia de los productos quizá que también Sirion como aliado ofrece a sus clientes y que realmente generan la diferencia porque van mucho más apuntados a sus necesidades propias de su industria que realmente
a una experiencia completamente pensada en un esquema financiero. Eso me parece un mensaje un poco fuerte, pero muchísimas gracias por escucharlo. Pues muy bien, hemos llegado al final de este panel. Si ustedes tienen dudas sobre temas de sostenibilidad, de qué manera pueden llevar a esos niveles deseables sus infraestructuras propias, tercerizadas, públicas, si están planeando puntualmente cómo integrar estos conceptos de sostenibilidad en todos los procesos de infraestructura y de diseño de infraestructura, pues sepa que están aquí en el Cirium Forum expertos de Hewlett Packard, de Hitachi, también de Siena y de Infinera, sus máximas cabezas, que van a estar en este evento, por supuesto, disponibles también para que ustedes puedan acceder, contactarlos y que continúe esta conversación de la mano de Cirium, por supuesto, para poder llevar estas integraciones y soluciones a buen puerto. A ustedes gracias por haber estado en este panel y seguimos, mi querida. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Mi querida Melissa. Gracias. Sino que te cedí ahí el micrófono. Eso, quedé sin herramienta de trabajo ahí. Un segundo. Esta yo creo que esa foto sí se comparte. No es como la de los árbitros que toman siempre antes de los partidos, que esa foto nunca aparece en ninguna parte. Yo no sé por qué la toman. Bueno, les voy a pedir a los chicos que rápidamente hagan el cambio aquí en el escenario. Muchas gracias a nuestro panel. Oigan, porque a propósito de todo lo que pasa con la inteligencia artificial, tenía una consulta. Es que en estos días me vi en un montaje de un video que di alguna entrevista y entonces me vi y le ponían arriba el tiempo y decía, Melissa habla cómo superó la diabetes tipo 2 y yo, pero ¿cómo así? Yo, ¿cuándo me enfermé? No, nunca. Entonces, y mucha gente me comenzó a mandar la captura a decirme, están publicando esto, pero utilizaban como el lip sync mientras yo iba hablando y ponía palabras similares en donde yo decía, efectivamente tomé una medicación, luego fui a mirar, pero no había como, yo no sé, evidentemente no tengo los conceptos de ustedes, pero como un lugar reconocido, me daba como una dirección en Indonesia, algo así, un contacto en Indonesia. ¿Ahí qué puedo hacer? Estamos hablando del deepfake. Ustedes han visto el deepfake, ¿no? Los deepfakes que hacen constantemente en redes y hay que decir además que lastimosamente los pautan como publicidad. Pues no sé si ustedes en Facebook han visto al presidente de la República, aunque reconocidos periodistas y figuras de la televisión y la radio invitando, bueno, en el caso tuyo, a hacer temas médicos o a invertir en supuestas soluciones mágicas financieras para hacerse millonario en minutos. Bueno, todo eso es deepfake, que lastimosamente es un mal uso de la inteligencia artificial. Un código que ponen a escuchar tu voz, lo entrenan con tu imagen, con tus videos, con tu tono de voz y te imitan exactamente igual. Sí. Y te ponen a hacer o a decir cosas que, bueno, válgame Dios. Parte de la... Bueno, pero habrá algo que hacer, ¿no? Educar y educar. Decir, me tocarás un video diciendo, venga, esa no soy yo, y tratar de buscar con el abogado a ver si los ubico por algún lado. Ok, así será. Bueno, ahorita sugirieron y que me encantó